Con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos escuchando Stand By Me. Gracias a Octavio, DJ Octavio, que escogió esa canción, que fue la que llevó adelante a la nueva princesa afrodescendiente, la bella Meghan Markle, cuyo primer nombre creo que es Rachel. Una mujer que conquistó a toda Inglaterra y al mundo entero. Vamos a ver nuevos tiempos, nuevos caminos, así que bueno. Vamos a tener a nuestro próximo invitado, quiero decir, para que nos sigan todos, el hashtag es Claudio con Todo. Claudio con Todo, tenemos a Claudio Fermín, dirigente político. Él fue jefe de campaña, todavía desde Henry Falcón en estos días. ¿Cómo estás, Claudio? Te tuve hace poco y bueno, ya tenemos resultados, ya sabemos lo que pasó. Fueron horas de bastante tensión, se regó por las redes que a la última hora iba a renunciar Henry Falcón, también Bertucci, no estaban de acuerdo, se violaron algunos de los acuerdos, según lo que dijo el propio Henry, sobre los puntos rojos. Quisiera que aclaráramos qué son esos puntos rojos, porque son un favoritismo hacia el gobierno, porque dice también el dirigente Diosdado Cabello que son puntos para facilitar un proceso donde realmente lo que reinó fue la abstención del votante venezolano que siempre le ha gustado votar. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros un día tan importante como es el día de hoy. Gracias a ti, Pedro, por recibirme una vez más y en particular en un día cuando creo que es muy oportuno que hagamos un balance de esta jornada en la que los venezolanos estuvimos todos muy pendientes, ¿no? Cada quien con su criterio, cada quien desde su ángulo, pero todos muy pendientes. Me siento muy afortunado de poder entregar mis opiniones aquí esta tarde. Y además gracias porque nosotros quienes estuvimos alrededor de la figura de Henry Falcón y que optamos por el camino pacífico del voto para cambiar, creo que tenemos muchas cosas que decir. En primer lugar, el voto como institución es algo que tenemos que revalorizar en Venezuela, Pedro. Lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros soñamos hacia el futuro, no nos los podemos guardar. Y la manera de ponerlo en marcha es asociándote en sindicatos, en gremios, en iglesias, en centros de estudiantes, en partidos políticos, escribiendo un libro, emprendiendo un camino profesional, haciendo un trabajo, un apostolado. Es decir, cuando uno tiene cosas que hacer, uno activa. Y el voto es una forma de exteriorizar lo que el ciudadano piensa, cualquiera de nosotros. Por eso yo tengo que expresar aquí, para empezar, mi preocupación, porque veo que se ha ido disminuyendo en la perspectiva de la discusión política de hoy el valor del voto. Por una parte, desde los círculos oficialistas, desde el gobierno, esa es mi opinión y la voy a sustentar, hay toda una arremetida contra el voto, porque el voto debe ser transparente, el voto debe ejercerse sin coacción, el voto tiene que ser la expresión de lo que yo siento, no de lo que el otro me obliga a sufragar, a hacer. Me manipula a hacer. Me manipula. Hay restricciones en cuanto al voto hoy. Por ejemplo, los venezolanos que viven en otros lugares, y muchos lo hacen por razones de salud, o de trabajo, o de educación, o la vida los llevó a vivir en Ciudad de México, en Panamá o en Cúcuta, pero son tan venezolanos como los que estamos aquí en Caracas o en Betijoque o en Ciudad Bolívar. Y tienen restricciones para votar allí. De tal manera que el voto ha venido siendo como arrinconado por las medidas coercitivas del gobierno, pero también ha sido disminuido desde algunos sectores críticos del gobierno, porque como la administración de las elecciones ha estado sometida a objeciones, el Consejo Nacional Electoral, y hay fuertes críticas, algunas de ellas muy merecidas, contra el Consejo Electoral, entonces esas críticas contra el Consejo Electoral se han hecho sinónimo de que lo mejor que yo puedo hacer para que el Consejo Electoral no me burle es entonces no voto, sin darme cuenta que eso es como un autogol. Es decir, ¿qué es lo que busca un organismo coercitivo? Un organismo que reprime o un organismo que te dificulta el voto, ¿qué es lo que está buscando? Quitarle valor a tu voto. Pero si tú no votas, entonces tú le quitaste todo el valor a tu voto. Fíjate una cosa, Claudio, que uno de los rectores, que es el único representante de la oposición, Luis Emilio Rondón, dice ayer que él quería que quedara claro que él no estaba avalando ese sistema electoral de ayer y es uno de los rectores, sí, importante. Entonces fíjate, por una parte la coerción del gobierno y por otra parte un llamado que a mí me parece que tiene que ser revisado, tiene que
tiene que ser reflexionado por parte de quienes lo emitieron, un llamado a no votar. Entonces, la institución del voto es muy frágil. Y luego, quienes fuimos a votar, la Venezuela descontenta que fue a votar, y yo me pongo a ver la cantidad de votos que lograron sumar Bertucci y Falcón y Quijada, que eran 3 candidatos críticos, cada quien en su lenguaje. No tiene sentido decir quién obtuvo más, simplemente esa Venezuela descontenta. Bueno, fíjate que yo me pongo a ver, ¿ustedes creen de verdad que esa cantidad de votos que sacó Falcón y que sacó Bertucci y que sacó Reinaldo Quijada, eso somos todos los venezolanos descontentos? No. Lo que ocurre es que millones de venezolanos descontentos fueron convencidos por un raro sortilegio, por una campaña muy intensa, de que la mejor manera de protestar era quedarse en sus casas. Bueno, y ahí está el resultado, no tenía por qué haber sido así. Yo le propongo al país, con todo respeto, no miremos hacia atrás, ya a lo hecho pecho, pero no olvidemos, busquemos en la experiencia, tenemos muchas cosas que hacer por delante, porque este gobierno que se va a instalar, con todos los cuestionamientos que le hemos hecho, pero en la práctica este gobierno sigue designando ministros, sigue gastando el dinero público, sigue tomando decisiones independientemente de que cuestionemos su origen y la forma como se realizaron las elecciones. Ahora, nosotros tenemos que presionar por una nueva política económica. Nosotros tenemos que presionar porque se liberen los presos políticos. Nosotros tenemos que presionar porque este sistema electoral cambie. Ahora, ¿cómo se logra todo eso si no votamos? De tal manera que con todas las protestas y con todas las críticas que le hemos hecho a lo que ayer ocurrió, y seguramente vamos a poder referirnos en detalle a eso, yo quiero al comenzar hacer un llamado para que entre todos los venezolanos de diferentes corrientes hagamos un trabajo por revalorizar el voto, por darle de nuevo el peso que tiene, por quitarle del camino las trabas, la coerción, la coacción. Ahora, pero si todos nosotros nos ponemos una camisa de fuerza y encerramos nuestros votos en la última gaveta del último closet de la casa, es decir, si nosotros no votamos, no podemos valorizar el voto. Así que yo creo que hay que abrir un gran debate nacional en beneficio de los derechos del ciudadano, en beneficio del empoderamiento del ciudadano. Hay que abrir un gran debate, y tu programa, que siempre ha estado a la orden de todos los debates públicos, para que realmente veamos que eso de guardarnos el voto no tiene mucho sentido. No tiene sentido, pero la gente lo que exige es que haya transparencia en el voto, señor, eso sí. Claridad, y ya la gente no confía. Y tú pierdes la confianza, es lo que pasa en el país. Para tú invertir en el país no tienes confianza. Pero hay un punto que dijo Henry ayer, que es muy importante, que son los puntos rojos. Él, cuando hizo su denuncia, o lo que dijo, hablaba de que había previos acuerdos de que los puntos rojos, porque la ley los permite, cualquier punto para ayudar a los votantes, pero tiene que estar a 200 metros. Sin embargo, no estaban ahí, y creo que hay pruebas fehacientes y fotografías y todo que estaban a 10, a 15 metros, donde coaccionaban al elector y les tomaban el carnet de la patria. Eso fue la denuncia que hizo Henry. ¿Tú lo puedes ampliar? ¿Qué fue lo que pasó? Mire, la campaña como tal, es decir, la campaña de ir a programas de televisión, de poner cuñas de radio, de pegar propaganda, se terminaba el día 17 en la noche. Ahora, cuando tú mantienes esos puntos supuestamente de información, pero que terminan siendo puntos de proselitismo, de activismo, en el fondo tú estás violando la norma conforme a la cual la campaña se terminaba el 17 a las 12 de la noche. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en esos puntos ocurrió algo que ya venía ocurriendo la intimidación, presionaban a la gente, le daban tales o cuales orientaciones, entre comillas, sobre todo a la gente que tenía prebendas o cargos públicos, pero ocurrió algo esta vez que no podemos dejar pasar por debajo de la mesa, y que Falcón lo advirtió al país, yo creo que con toda franqueza y con toda valentía, que es que el candidato del gobierno, que a su vez hace de presidente de Venezuela, le ofreció a los venezolanos que fuesen a votar que con el carnet de la patria él les iba a dar un bono. Incluso lo llamó amor con amor se paga, dando y dando, decía Maduro, ¿no? Ahora, ¿qué es esto, hablando en criollo? Una vulgar compra de votos. Pero los diputados del Amazonas no los acusan de la misma... Exactamente, qué bueno que señalas eso, qué oportuno, porque la Asamblea Nacional electa en 2015
fue puesta en desacato y comenzó todo aquel zaperoco de invalidar a los diputados por una llamada telefónica que no estaba claro, pero en todo caso ese fue el expediente. Una llamada telefónica donde la voz de una persona estaba comprando votos y como esos votos fueron supuestamente comprados, invalidaron a los de Amazonas. Pues Maduro, toda su retórica discursiva, fue de comprar votos. Yo te doy, dando y dando, te doy un bono, te doy tanto. Eso es una cosa no solamente que no es ética, sino que eso es, además, usar un programa social del Estado, como es el programa de Carnet de la Patria. Tú puedes tener observaciones, tú puedes decir que eso discrimina, o puedes decir que eso es populista, cualquiera puede hacer su evaluación, o puede decir que es bueno, cada quien tiene su criterio, pero eso es una plataforma del Estado con presupuesto público, y eso no puede ser usado para campañas políticas. Entonces, para nosotros fue sorprendente que Maduro se pusiera a ese nivel de comprar votos. Lo denunciamos, lo fuimos a denunciar al Tribunal Supremo, lo denunciamos ante el Consejo Nacional Electoral y luego fueron miles de puntos rojos donde se chequeaban los programas sociales y la gente sentía que si no votaba por fulano, entonces ese programa se lo iban a quitar. Entonces esto es una irregularidad que hemos protestado, que ha sido una de las razones por las cuales hemos cuestionado ese procedimiento de manera muy severa, pero que esto tiene que desaparecer y vamos a tener que llevarlo a la legislación, porque eso no puede continuar así en beneficio del voto y en beneficio de la democracia. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería preguntarte, porque en un momento dado de la tarde se corrió el rumor, muy fuerte rumor, que iban a renunciar simultáneamente tanto el candidato Bertucci como el candidato Henry Falcón por estos puntos rojos y estaban de acuerdo. Después eso se cayó. Muchos se preguntaron por qué no renunció antes, por qué hasta el final, pero también darle el valor a su renuncia y lo que significa eso para este proceso electoral, que creo que cada quien, tanto los abstencionistas como los candidatos que participaron, tuvieron su función. Ahora viene